Estamos de vuelta en jornada ya lluviosa, cayó también la suerte de tormenta, podemos ver eso también a través de nuestros ventanales. Estaba previsto esto en las condiciones del tiempo que hemos compartido hoy más temprano, son las 9 de la mañana con 10 minutos, estamos en la apertura de 5 Días TV y agradecemos muy gentilmente la presencia, como siempre, a partir de las 9 con nuestros invitados. Hoy nos acompaña al inicio de la semana Andrés Silva Chávez, consultor organizacional y director de ARCA. Durante mucho tiempo también director ejecutivo de la Fundación Teletón, así que para la gente que lo recuerda en esa faceta también es importante hacer la referencia de eso. Andrés, gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a vos, Juan Pablo. Buenos días. A vos, a la audiencia. Bueno, un gusto estar acá contigo. Bueno, estábamos hablando sobre varios temas. Están trabajando fuertemente, Andrés, en el lanzamiento de un libro, la segunda transición, me decías, ¿no? Así es, sí. Bueno, por un lado te traigo el primero que publiqué este año, que se llama ¿Dónde está el líder? Sí. Que habla sobre inteligencia colectiva. Ahora Así es. te lo entrego, que es un esfuerzo que vengo haciendo, recopilando un poco mis aprendizajes, acompañando a muchas organizaciones, empresas hace varios años, en sus desafíos evolutivos a nivel organizacional. Pero por otro lado, bueno, ya desde el sombrero de ARCA venimos haciendo un ensayo, digamos, que lo vamos a publicar en un libro en los próximos meses. Le llamamos al libro La Segunda Transición y es una investigación que hicimos sobre las élites, la evolución cultural de las élites de nuestro Paraguay desde la década del 50 hasta el presente, que creo que puede traer mucha luz sobre algunos de los desafíos que tenemos. Que impacta mucho también en el sector empresarial, definitivamente. Sí, no solamente en la empresarial, cuando hablamos de las élites, hablamos de las élites económicas, culturales, políticas, sociales, y es importante estudiar el rol de las élites porque finalmente las élites van definiendo de alguna manera la vanguardia, van influyendo en la manera de pensar de la sociedad y van también produciendo cambios sistémicos, ¿verdad? Y bueno, en Paraguay no hay muchos antecedentes sobre los estudios de las élites. Entonces, bueno, reunimos a un grupo de historiadores, sociólogos, psicólogos, especialistas en temas de evolución cultural. Este trabajo lo hicimos ya con nuestros socios de ARCA en Chile y, bueno, ahora en Paraguay. Y como te digo, creo, Juan Pablo, que puede arrojar bastante luz porque más allá de los temas coyunturales, lo que estudia es el fenómeno subyacente de los procesos evolutivos culturales. Tú sabes que eso que estás planteando, Andrés, y me parece muy interesante como un elemento disparador para ir reflexionando durante la semana, hoy al inicio también aquí desde nuestro espacio de apertura en 5 Días Televisión, porque es cierto lo que plantean vos y también el grupo de gente que llevan adelante este ensayo. En lo particular voy a estar muy deseoso también de ver el resultado. Primeramente preguntarte, y en la respuesta que me vas a dar, un poco, ¿cuál es la sensación colectiva? No quiero que me des ninguna pista hacia dónde va, pero la sensación colectiva en torno a esa construcción de esto que están trabajando, ¿no? Del tema de las élites. Decepción, esperanza, un poco algún elemento sobre eso. Y lo segundo, reafirmar un poco lo que decís, porque cuando uno mira la historia de Paraguay de 1811 hasta esta parte, uno ve individualidades, pero no un grupo colectivo de gente, amén de los comuneros o de los padres fundadores de la patria, ¿no? Bueno, varias cosas, ¿verdad? Por un lado, si uno analiza estos 30 últimos años de la transición a la democracia, lo que nosotros planteamos es que vivimos una transición formal, pero no una transición cultural. Okay. No es poco lo que ocurrió en el 92 con la nueva Constitución. Sí. A partir de ahí se establece un hito que ayuda a pasar, digamos, a una nueva etapa, se establecen las bases. Pero yo suelo decir que somos una república sin republicanos. Okay. ¿Sí? Entonces, más allá de algunos cambios que se dieron, algunos autores hablan de la nueva política que se da a partir del gobierno de Nicanor, se deja atrás el rol de los militares vinculados a la política, se establecen algunas bases para un cambio en el modelo económico también, pero más allá de eso, cuando hablamos de una transición cultural, lo que nosotros justamente vemos, Juan Pablo, en este ensayo es que están muy exacerbados los patrones culturales del individualismo, tanto desde la perspectiva del poder impulsivo, el más tradicional, el señor feudal, el caudillismo, como de la búsqueda del éxito sin mirar, digamos, el entorno. Cuando uno busca el éxito a costa de los demás, ese modelo o la conjunción de estos modelos con un bajo nivel de institucionalidad se convierte en un modelo perverso, porque el desarrollo es para unos pocos y no para todos. Entonces, la pregunta que nos hacemos es cómo podemos hablar de empresas exitosas en sociedades fracasadas
Y bueno, por ahí pasa un poco la crítica, ¿verdad? Ahora veo eso también y en cierta forma nosotros somos un medio económico por naturaleza, Sí. pero tocamos también el tema social porque entendemos que la economía sin el cambio social tampoco va a generar riquezas. Así mismo. Pero lo que te decía en torno a esto también, Andrés, es de que por lo menos en el sector económico sí vemos en cierta manera una construcción de élite. ¿Coincidí conmigo en ese Claro sentido? que sí, sí. Y de hecho, bueno, en Paraguay creo que es una de las conquistas en estos últimos años, ¿verdad? Donde vemos los efectos de la institucionalidad. En términos, digamos, de sostener Sí. políticas más allá de los gobiernos y en establecer ciertos acuerdos sobre los que no puede estar ningún individuo, ¿verdad? La institucionalidad tiene que ver con eso. Nadie puede estar por encima de lo que establecen las normas, el respeto irrestricto de las normas, pero también con el desafío de sostener ciertas políticas más allá de los cambios coyunturales. Y ojalá podamos llevar eso también a otros ámbitos, ¿verdad? Como la educación, la salud, etcétera. Porque vemos, por ejemplo, y solamente para reafirmar un poco esta tesis, Andrés, uno mira lo que es el desarrollo económico del país de manera institucional, no el sector privado. Sí, sí. Porque decíamos del sector privado la cuestión de las MIPYME, los gremios, todo lo que se está conformando en relación a ese tema, ¿no? Pero en el sector público se habla de que tenemos un buen equipo en el Banco Central del Paraguay, el Ministerio de Hacienda también con muchos técnicos, Secretaría de Estado de Tributación, ¿verdad? O sea, es como que también en ese segmento tan deteriorado y que demandamos la necesidad de mayor institución, por lo menos en el sector económico hay algo ya de eso. Así mismo es, y eso hay que reconocerlo y por eso decía que creo que es un ejemplo de lo que tenemos que lograr en muchos otros ámbitos. Pero el hecho de que hayamos conquistado eso no significa que eso va a permanecer así, ¿verdad? Siempre está en riesgo y yo creo que también hay que reconocer de que hay un deterioro en términos institucionales en los últimos años, ¿verdad? Pero el elemento central, y por eso te decía mientras que me respondías eso, ¿verdad? ¿Cómo logramos que esos ejemplos positivos recaigan en otros sectores? Como por ejemplo el caso de educación, salud, la gente. Claro, y son acuerdos de las élites, ¿verdad? Algunos dicen, ¿verdad?, que finalmente la economía se pudo porque los políticos no querían meterse tanto en temas técnicos, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, creo que ahí está uno de los grandes ejemplos. No porque haya sido suficiente, pero sí porque estableció ciertas bases que hizo que mucha gente en los últimos años pueda realmente experimentar una mejora en su calidad de vida. Pero en realidad también porque se le metió una suerte de saplé, como decimos en Paraguay, a la clase política cuando se tuvo, y mencionaste el caso de Nicanor, a un tipo como Dionisio Borda que le dijo, político, acá no. Así es. Empezamos a hacer bien la tarea. Claro, se requiere voluntad política, pero reitero, también se requieren de acuerdos que trascienden a un solo sector, ¿verdad? Entonces ahí hay que mirar el rol también de otros sectores de las élites culturales, empresariales, etcétera, que son clave para poder sostener estos procesos. No se pueden sostener solamente desde un sector, ¿verdad? Muy desconectados todavía. Muy desconectados todavía, creo que ese es también uno de los grandes desafíos culturales en Paraguay. Primero, no tenemos memoria histórica de lo que significa la institucionalidad. Es para muchos una suerte de entelequia. No hemos experimentado eso a lo largo de nuestra historia, pero por otro lado tampoco somos una sociedad en la que el diálogo, la construcción de acuerdos haya de alguna manera sido un mecanismo a través del cual logramos resolver grandes temas todavía, a excepción de algunas cuestiones bien puntuales, ¿verdad? Así que todavía queda mucho por desarrollar esa capacidad de conversar, de reflexionar, de construir bases sólidas de confianza, que es un requisito fundamental. Vos lo conocés a Bernardo Toro, uno de los que hace mucho tiempo, filósofo colombiano, viene insistiendo sobre esto. Pero eso también, el fenómeno en el que me toca ver a mí, Juan Pablo, requiere dos cosas. Por un lado, de cómo se organizan las élites para pensar más allá de sus sectores. Existen pocas organizaciones que estén pensando realmente en un impacto que vaya más allá de sus sectores específicos. Hay que desarrollar ese músculo, pero por otro lado también dejar el cortoplacismo. Uno de los grandes problemas que yo veo en nuestras élites, esta mirada cortoplacista de querer resultados concretos, específicos, medibles, cuantificables ya, y nadie está pensando el desarrollo del Paraguay a largo plazo, ¿verdad? Pero que también eso se da sobre la cuestión del individualismo de vuelta. O sea, la mirada cortoplacista y entender que la construcción colectiva lleva tiempo. Así es. Pero es un fenómeno no de Paraguay nomás, un fenómeno, dicen algunos occidentales, ¿verdad? A diferencia
de otras culturas, ¿verdad? Como en Oriente, donde están acostumbrados a pensar en varias generaciones. Nosotros, si no vemos un resultado concreto, inmediato, ya nos sentimos frustrados. Y esto es importante para las élites empresariales, sobre todo porque no es lo mismo gestionar una empresa con sus indicadores que incidir en un ámbito tan complejo como es la transformación de un país. ¿Por qué es tan difícil a veces sostener esfuerzos del empresariado o de otros sectores en procesos de transformación educativa? Justamente porque estamos hablando de algo que es complejo, no es tan fácil ver los resultados inmediatos de políticas públicas en el tema de educación. Todos reconocen, se llenan la boca hablando de que es una de las prioridades, pero pareciera ser que no existe la voluntad suficiente o no estamos logrando encontrar la manera de hacer que esto realmente se realice. ¿Aprendimos algo de la pandemia? Yo creo que sí, es difícil analizar estos fenómenos en el corto plazo, pero yo creo que la pandemia nos dejó varias señales. Pareciera ser que de repente estamos adormecidos, pero yo como consultor de empresas, yo formo parte de muchos directorios, muchos rubros, yo veo que no todos están haciendo más de lo mismo y que la pandemia de alguna manera vino a poner, a sacar a luz, digamos, muchas cuestiones previas, ¿verdad? No, me ibas a terminar la idea, ¿verdad? Pero solamente para complementar y así poder terminar esa idea. Pero yo siento como que la gente está como queriendo tapar ese momento de la historia, ¿no? Darse la vuelta, mirar a la espalda la pandemia y decir, bueno, la vida continúa. Pero eso impactó fuertemente en nuestras vidas. Y sí, puede ser también una respuesta al trauma, ¿verdad? Individual y colectivo, ¿verdad? Tratar ciertas etapas, digamos. Sí, hubo como una necesidad de salir, de volver a encontrarnos, etcétera. Pero yo creo que hay que ver a la luz del tiempo, pero sí, bueno, vemos que quedó instalado en la sociedad, o instalada en la sociedad esta necesidad sobre todo de ver temas críticos con respecto por ejemplo, el tema de la salud. Algo que vivimos en la pandemia en ciertos momentos es que muchos que resolvían su tema de salud en San Pablo, en los Estados Unidos, se encontraron ante el desafío de tener que resolverlo acá. Claro. Y obviamente mejorar el sistema. El Estado hizo agua, no por una cuestión del presente nomás, sino por una cuestión histórica. Entonces, creo que tomamos más conciencia. También me decía un amigo diputado que nunca le vio a sus colegas tan sobrepasados, ¿verdad? En ese momento, en donde esta lógica de yo te resuelvo por amiguismo, por clientelismo, tampoco fue suficiente. Hay que ver los efectos de eso ahora en el periodo electoral. Que veremos qué tanta memoria quedó sobre eso. Sí, es cierto. Y definitivamente creo que vale la pena hacer un poco de esta reflexión por los tiempos que nos va a tocar vivir. Nosotros tenemos en realidad, entramos ya y creo que nos queda esta semana, cumplimos la primera quincena, nos quedan 2 meses y medio para terminar el año. Hay mucha expectativa en el sector económico. Vos trabajás fuertemente, como decías ahora, después de haber dejado Teletón, que me imagino que de tanto en tanto estás ahí mirando. No, sigo en el directorio de Teletón, también en Sonidos de la Tierra, siempre muy comprometido con temas sociales. Porque se viene a fin de año también las actividades respectivas de eso, pero creo que hay mucha expectativa, por lo menos positiva, de cómo va a terminar el año en el sector organizacional y que estás trabajando con las empresas. Sí, yo siento por lo menos lo que me toca ver, como te digo, estoy en directorios, no sé, de tecnología, hasta bueno, en varias industrias de servicio, y veo que hay como una sed de apostar, de verdad, se está viendo con optimismo, pero lo que no tenemos que olvidar es que el país no se acaba acá en Asunción, ¿verdad? De que hay mucha gente que la está pasando mal. La inflación, bueno, hay gente que ese crecimiento que hubo en la inflación le marca realmente una diferencia en su calidad de vida. Así que tenemos que atender esos desafíos, ¿verdad? En esa coyuntura que estamos analizando final, factor político, ¿es la piedra en el zapato? ¿Es el palo en la rueda de la bicicleta nuestra? Sí, pero también es la gran oportunidad que tenemos, ¿verdad? Pero por eso hablamos, bueno, de que necesitamos dar inicio a una segunda transición, pero una transición de una transformación cultural profunda. Este no es un cambio estético, no es un cambio superficial. Necesitamos un cambio profundo, transversal, y también la política se va a transformar en la medida en que se transformen los otros sectores, ¿verdad? Que tienen una incidencia muy importante. Te toca trabajar mucho con sociedad civil, con jóvenes, con
personas de distintas generaciones. ¿Crees que este va a ser el tiempo de participación de esa gente que hay tanta expectativa? Mira, siempre es el tiempo. Yo de juventud que se mueve, vengo escuchando el discurso de que los jóvenes son el futuro de la patria, etcétera. Y bueno, eso tiene sus bemoles, digamos, pero yo insisto en que siempre es el tiempo y no solamente pensar de que el cambio es un cambio generacional, porque hay muchos jóvenes que repiten ciertos patrones culturales que necesitamos dejar atrás y eso lo vemos en todos los sectores, ¿verdad? Es decir, tener menos edad no significa que uno está cambiando de perspectiva y este es un tema importante a distinguir y no todos los rostros jóvenes que se presentan en ofertas electorales representan realmente un cambio, pero esa distinción, como te digo, va más allá de una cuestión estética, una cuestión superficial, es un tema profundo y así también como hay jóvenes que pueden traer nuevas ideas o nuevos paradigmas, también hay personas mayores, digamos, que tienen nuevos enfoques y bueno, necesitamos articular verticalmente y transversalmente estos nuevos paradigmas que necesitamos para que el Paraguay pase a otra etapa. Yo creo que este modelo que hemos desarrollado hasta acá trajo sus resultados y bueno, tiene muchas materias pendientes que están a la luz y hay que revisar eso. ¿Tu nombre fue presidencial en un momento? No, yo no, nunca, no, que yo sepa no, ¿verdad? Pero sí, bueno, me han invitado a muchas aventuras políticas desde muy joven, desde hace mucho tiempo, de intendente de Asunción, por allí se me acercaban a hablar de la vicepresidencia en algún momento, me ofrecieron ministerio, etcétera. Pero hasta el momento considero que mi rol pasa más por este trabajo que yo hago de articulación. A mí cada vez más me cuesta definirme, ¿verdad? Cuando me llamaban a hablar sobre la entrevista me dijeron, sí, ¿cómo te nombramos? Porque estoy en tantos temas, ¿verdad? Estoy en la sociedad civil, pero también estoy apoyando ciertos esfuerzos políticos de gente nueva. Pero por el momento yo no tengo esa necesidad de salir yo a disputar el poder político en términos electorales porque creo que mi rol pasa por aportar desde otros lugares. Y que puede ser incluso más constructivo. Y sí, sobre todo desde el punto de vista de la articulación. Yo digo que finalmente una cosa es sostener la oferta, que es importante, pero que hay que generar una nueva demanda. Sí. Y bueno, yo creo que soy una persona que puede aportar construyendo puentes entre sectores. Y para ir cerrando, porque nos queda pocos minutos, pero me parece que ha sido una charla muy interesante, Andrés, esto. Linkear eso último que dijiste en relación a un trabajo que lo vienen realizando hace mucho tiempo, creo que con CODAS esto, ¿no? El tema de equipazgo. Sí, esto lo hacemos de Docara en realidad, que es mi empresa consultora de la cual yo acompaño a mucha gente. Pero bueno, es una idea que estamos tratando de promover y sostener y es lo que yo traduje en este libro. Gracias a la pandemia tuve un poco más de tiempo para poder escribir y bueno, pongo a disposición de la gente esta nueva manera de entender el liderazgo que tiene que ver sobre todo con los cambios tan significativos que estamos viviendo en el contexto. Por eso decía que en realidad quería terminar un poco la nota haciéndote esas dos referencias. Uno, hablar un poco de lo que es equipazgo como una herramienta para la gente que nos ve y normalmente mucha gente del sector empresarial nos ve. Me parece que es una invitación interesante a que puedan ver y puedan enterarse dónde de repente pueden encontrar más detalles. Eso porque la idea que necesitamos hacer es construcción de equipos para lograr objetivos. Así es, yo hablo mucho de la inteligencia colectiva, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a esta mirada del líder como el centro de todo y esto llevarlo no solamente al ámbito político, caudillista, etcétera, sino que también familiar. Bueno, y eso fue suficiente para gestionar ciertos niveles de complejidad. En un mundo como el de hoy, en el que ya no podemos predecir lo que va a pasar ni controlar una ejecución detallada de nuestros planes, necesitamos repensar la manera en la que lideramos, que finalmente el liderazgo también es un constructo social, es muy moderno. En algún momento tuvimos que nombrar eso para que exista esta figura, pero hoy vemos de manera clarísima cómo aquellas organizaciones que están muy centradas en la figura de un solo líder tienen enormes dificultades para adaptarse a los tiempos de hoy. Esto no es una cuestión teórica, un concepto nomás, sino que es algo que venimos experimentando con muchas empresas en el Paraguay. La Fundación Teletón yo creo que es un ejemplo de esa transformación que se dio de la inteligencia colectiva. La gente muchas veces cree que yo como figura en aquel momento de esos 14 años que estuve fui el gran responsable. Bueno, yo fui un facilitador, pero realmente logramos pasar del liderazgo al equipazgo. Y hoy ya hay muchas empresas emblemáticas, líderes en nuestro país, que están implementando estos nuevos modelos. Y muchas de ellas ya venían antes incluso de la pandemia
percibiendo esta necesidad de pasar a otra cosa, ¿verdad? Ya no quedarnos atrapados en estas estructuras verticalistas tradicionales, sino que ir encontrando modelos de mayor autonomía, pero también de cómo las empresas pueden generar un impacto positivo en términos sociales, económicos y ambientales. Así que la gente puede tener esto en agenda y realmente sería interesante que puedan ir conociendo más sobre esto. Una invitación personal que lo hago también, porque creo mucho en este concepto que está llevando adelante Andrés. Por último, Andrés, ¿en qué está metido con Arca? En Arca, bueno, en este tema de las élites, terminando ahora de pulir. El libro ya está terminado, estamos en la corrección final de estilo, las cuestiones más de forma. ¿Quiénes participaron para tener un poco una idea? ¿Algunas participaron Bernardo Neri Farina, participó Carlos Raúl Talavera, Joaquín Cos, Valeria Franco, bueno, entre mucha otra gente que vino ayudando en este proceso, Amílcar Ferreira también en la parte de economía. Y bueno, contentos realmente, yo creo que un libro que va a dar que hablar, vamos a ver un poco el avispero. No es fácil salir también a cuestionar, pero lo hacemos de un lado, desde una perspectiva constructiva, ¿verdad? El rol de las élites. Y bueno, además de eso estamos articulando un proyecto que se llama La N, donde estamos reuniendo a personas que están comprometidas con el impacto social desde todos los sectores a construir grupos de aprendizaje de confianza desde una lógica de la articulación, ¿verdad? Ahí tenemos referentes de todos los sectores que están reuniéndose mensualmente para pensar y proyectar el país y sobre todo para construir vínculos de confianza, ¿verdad? Así que, bueno, contento de poder compartir estas ideas, Juan Pablo, agradecerte la invitación y invitarle a la gente. Yo creo que en Paraguay necesitamos hacernos buenas preguntas, reflexionar, construir conocimiento y plasmar conocimiento. No es fácil en nuestro país sentarse a escribir un libro. Muy pocos lo hacen. Muy pocos lo hacen, pero bueno, creemos que es un esfuerzo que vale la pena, no como un negocio, pero sí como una manera de aportar ideas nuevas que realmente creo que pueden ayudarnos a dar el paso evolutivo que necesitamos. Enhorabuena. Si la gente quiere contactarte para el tema de equipazgo, ¿cómo lo hacen? ¿En las redes sociales? Ocara, PY, Ocara con K, Ocara PY. Estamos bueno, en todas las redes sociales, en la página web ocara.com.py. El libro lo pueden encontrar en el lector, en Books, también en Amazon. Y bueno, siempre abiertos a poder dialogar con la gente que quiera explorar estas nuevas ideas. Andrés, como siempre, un gusto hablar contigo. Gracias, querido Juan Pablo. Nosotros hacemos una brevísima pausa, nos preparamos a las 10, Samuel Acosta con Monitor Económico, y a las 11 la compañera Florencia Gismondi nos trae todo el mundo del real estate aquí en 5 Días Televisión. A las 12 nos encontramos para el resumen del mediodía. Como siempre, desearles durante toda la jornada buenos días y buena suerte. This next part's my favorite part of this time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento.
Tigo Business. Conexiones que impulsan. El dinero que quieras, al plazo que quieras, para todo lo que necesitas. En Banco Continental tenemos un préstamo para vos. Solicítalo ya mismo y cumplir el sueño del auto 0 kilómetro, el viaje al Caribe o simplemente para lo que necesites. Y la primera cuota, pagala recién a los 60 días. Para más información, escribinos o llamanos al 021-419-3000 o ingresa a bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Préstamos para inversiones del sector agropecuario, industrial, comercial y de servicios del BNF. Hasta 10 años de plazo con 2 años de gracia para adquisición de maquinarias, implementos y accesorios. Obras de infraestructura y adquisición de animales para cría. Así como para adquisición de inmuebles para desarrollo de actividades productivas. BNF. En Paraguay nos conocemos todos. Si no, preguntale a los Benítez, que hoy tienen descuento en la barbería. Cuando uno está viendo su deporte favorito en Flow, el otro ve la repetición de la F1 en el cel, mientras otros juegan en línea con la fibra óptica